Capítulo 38. Pastos, parte 6. Rodeado por un ambiente de frialdad y gelidez, Lan Wangji se encontraba frente a Wei Wuxian. Sue Yan se defendió del ataque arrojando a Xuanhua. Ambas espadas colisionaron y luego volvieron a las manos de sus respectivos dueños. Wei Wuxian comentó: ¿No es esto lo que llaman llegar a tiempo es mejor que llegar temprano? Lan Wangji contestó: sí. Cuando su intercambio llegó a su fin, se giraron para continuar su lucha con Sue Yan. Tan solo unos momentos atrás, Wei Wuxian estaba siendo perseguido por Sue Yan, pero ahora era este quien estaba siendo acorralado por Lan Wangji. Como reacción a esta adversa situación, giró los ojos y luego de sonreír ampliamente tomó a Xuanhua con su mano izquierda. La derecha, en cambio, se metió dentro de su manga. Wei Wuxian temió que fuera a arrojarle polvo venenoso o cuchillos desde el interior de sus mangas Qiankun. Sin embargo, simplemente sacó otra espada y sin problema alguno cambió su forma de atacar a una que utilizaba dos espadas. El brillo de la espada que había sacado desde el interior de su manga era sombrío y tenebroso, al tiempo que era empuñada casi parecía emitir una aura oscura, la que creaba un inmenso contraste con el plateado resplandor de Xuanhua. Usando ambas espadas igualmente de bien, las manos de Sue Yan se mantenían en perfecta sincronía la una con la otra. De inmediato obtuvo la ventaja. Lan Wangji le cuestionó: ¿Jian Sai? Sue Yan contestó: Han Guanyun, casi que conoces esta espada. ¡Qué honor! Jian Sai era la espada de Sue Yan, tal como su nombre lo indicaba, y al igual que su dueño, era una espada amenazante que traía consigo el presagio del derramamiento de sangre. Wei Wuxian interrumpió: el nombre va perfecto contigo. Lan Wangji le dijo: retrocede, no eres requerido aquí. En consecuencia, Wei Wuxian humildemente hizo caso a la sugerencia y retrocedió. Cuando llegó a la puerta, miró hacia afuera. Sin expresión alguna, Wen Ning sostenía a Son Lan por el cuello, lo elevó en el aire y lo azotó contra una pared, creando así una gran abolladura con forma humana. Similar en su falta de expresión, Son Lan tomó a Wen Ning por las muñecas, haciendo un salto mortal hacia atrás, lo lanzó al suelo. Ambos cadáveres luchaban con expresiones ausentes, no dejaban de golpearse ni aporrearse. Debido a que ninguno de los dos sentía dolor ni miedo, a menos que fueran cortados en pedacitos, seguirían peleando aun si perdían uno o dos miembros. Wei Wuxian murmuró bajo: creo que aquí tampoco soy requerido. De repente captó a un Lan Jinji dentro de una tienda levemente iluminada. Le hacía una seña con la mano frenéticamente. Con alegría pensó: jajaja, ahí definitivamente soy requerido. Justo cuando se marchaba, el brillo de Vichen se hizo 10 veces más luminoso. Con un breve desliz de su mano, Xuanhua voló fuera del agarre de Sue Yan. Lan Wangji convenientemente atrapó la espada. Al ver que Xuanhua estaba en las manos de otra persona, Sue Yan hizo que Jian Sai acometiera directamente hacia el brazo izquierdo de Lan Wangji, que era el que había usado para agarrar el arma. Como el ataque fue esquivado, una escalofriante furia cruzó los ojos de Sue Yan. Demandó con frialdad: «¡Regrésame la espada!». Lan Wangji contestó: «No eres merecedor de ella». Sue Yan hizo un amargado sonido de risa. Por su parte, Wei Wuxian se había aproximado a los discípulos. Rodeado por los muchachos, les preguntó: ¿todos están bien? Al unísono ellos contestaron: sí. Todos te hicimos caso y contuvimos la respiración.
Wei Wuxian dijo: «Bien, si alguien no me hace caso, le daré de comer mi congee de nuevo». Los pocos chicos que lo habían probado hicieron como que vomitaban. De repente se escucharon sonidos de pasos desde todas las direcciones. Sombras habían empezado a emerger desde el final de la calle. Lan Wangji también escuchó aquellos pasos y con un movimiento de su manga sacó su guqin. El guqin fue puesto de golpe de forma horizontal sobre la mesa. Lan Wangji puso a Bichen en su mano izquierda y continuó luchando contra Su Weiyan. Sus ataques permanecieron firmes y fuertes. Al mismo tiempo, sin siquiera voltear su cabeza, levantó su mano derecha y tañó todas las cuerdas. El acorde fue fuerte y claro. Resonó todo el camino hasta llegar al final de la calle. Lo que llegó como respuesta fue el extraño, pero aún así familiar, ruido de cabezas de cadáveres estallando. Lan Wangji continuó luchando contra Su Weiyan con una mano y tocando su guqin con la otra. Observaba la escena como si solo fuera un asunto trivial para luego despreocupadamente curvar uno de sus dedos y tañer de nuevo las cuerdas del guqin. Usando sus dos manos, de alguna manera aún lograba lucir calmo y sin prisa alguna. A pesar de no querer hacerlo, Jinling dejó escapar un «¡Es tan genial!». Había visto a Jian Chen y a Jin Wangyao en cacerías nocturnas y cuando aniquilaban bestias. Eso le había hecho pensar que sus dos tíos eran los dos cultivadores más poderosos de todo el mundo. Y además, hacia Lan Wangji siempre había sentido más temor que respeto, especialmente por esa técnica que silenciaba a los demás y por su frío temperamento. Sin embargo, en ese preciso momento, no podía evitar admirar las habilidades de Lan Wangji. Lan Jinji asintió. «Bueno, es obvio. Por supuesto que Han Wanjun es genial. Simplemente no le gusta presumir. Es muy bajo perfil. ¿No es así?». El «no es así» estaba dirigido a Wei Wuxian, quien en su lugar respondió en confusión. «¿Me estás preguntando? ¿Por qué me preguntas eso a mí?». Lan Jinji estaba al borde de entrar en furia. Dijo: «¿Entonces crees que Han Wanjun no es genial?». Wei Wuxian tocó su barbilla y respondió: Él es genial, por supuesto, realmente genial. Él es el mejor». Mientras hablaba, no pudo evitar sonreír. La aterradoramente peligrosa noche por fin iba a pasar. El amanecer ya casi llegaba. Sin embargo, esta no era la mejor de las noticias. Si el día comenzaba, la bruma se volvería más espesa y entonces, de nuevo no serían capaces de hacer algo. Si solo estuvieran Wei Wuxian y Lan Wangji, no sería tan difícil. Pero con tantos humanos en los alrededores, si terminaban siendo rodeados por un gran grupo de cadáveres caminantes, huir sería casi imposible. Mientras Wei Wuxian con gran prisa trataba de pensar en alguna solución, los tic-tac de la varilla de bambú volvieron a escucharse. El fantasma de la ciega y deslenguada niña había regresado. Sin ningún titubeo, Wei Wuxian ordenó: «¡Vayan!». Lan Jinji preguntó: «¿A dónde?». Wei Wuxian le contestó: «A seguir los sonidos de la varilla de bambú». Jinling estaba algo sorprendido, así que dijo: «¿Quieres que sigamos a un fantasma? ¿Quién sabe a dónde nos vaya a llevar?». Wei Wuxian le dijo: «Eso es precisamente lo que van a hacer. El sonido los ha estado siguiendo desde que llegaron aquí, ¿no es así? Ustedes estaban tratando de adentrarse en la ciudad, pero ella los estaba conduciendo hacia las puertas de la ciudad y ahí fue donde se toparon con nosotros. Ella los estaba tratando de sacar de aquí. Estaba intentando salvarlos». Los extraños y esporádicos ruidos con el bambú era la técnica que utilizaba para asustar a la gente que entraba a la ciudad. Posiblemente la cabeza del luchador de sombras que Wei Wuxian había pisado también había sido puesta ahí por ella para alarmarlos y asustarlos. Wei Wuxian continuó:
Y antes ella claramente intentaba decirnos algo muy importante, pero no tenía cómo explicarlo. Sin embargo, desapareció tan pronto como Sue-Yan apareció. Así que, definitivamente, no está del mismo lado que él. Los chicos empezaron a decir: «Sue-Yan, ¿por qué está Sue-Yan aquí también? ¿Acaso no eran Xiao Xinchen y Sun Lang?» Ante las dudas, Wei Wuxian contestó: explicaré eso luego. De todas formas, quien está peleando ahí dentro con Han Wanjun no es Xiao Xinchen, sino que Sue-Yan, quien se hizo pasar por él». Los ruidos de la varilla de bambú continuaron, casi como si la niña los estuviera esperando o instándolos a seguir. Si la seguían, podían caer en una trampa, y si no lo hacían, terminarían siendo rodeados por cadáveres que liberaban polvo de envenenamiento cadavérico. Eso no sería algo más seguro. Por lo tanto, los muchachos escogieron seguir los ruidos de golpeteos junto a Wei Wuxian. Al tiempo que ellos se movían, los sonidos también lo hacían. En algunas ocasiones podían ver a la distancia una vaga sombra entre medio de la delgada bruma, pero las demás veces no había nada ahí. Después de haber avanzado por un tiempo, Lan Jinji habló: «¿Así que nos vamos a ir así como así?» Wei Wuxian se giró y gritó: «Han Wanjun, queda todo en tus manos. Nosotros nos vamos a adelantar mientras». Las cuerdas del guqin vibraron, casi como si alguien estuviera respondiendo Wei Wuxian se rió. Lan Jinji vaciló. «¿Eso fue todo? ¿No vas a decir nada más?» Wei Wuxian le contestó: «¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más debería decir?» Lan Jinji le replicó: «¿Por qué ninguno de los dos dijo: me voy a preocupar mucho por ti, así que me quedo? Ve, no iré a ningún lado. Si me voy, ¿acaso vendrás conmigo? ¿No se supone que es una obligación decirlo?» Wei Wuxian quedó boquiabierto. Le dijo: «¿Quién te enseñó esas cosas? ¿Quién te dijo que una conversación de ese tipo debía ocurrir? Sonaría bien viniendo de mí, pero ¿puedes imaginarte a Han Wanjun diciendo ese tipo de cosas?» Los muchachos de la secta Lan respondieron en coro: «No». Wei Wuxian habló: «¿Verdad que no? Es una pérdida de tiempo. Creo que alguien tan confiable como Han Wanjun definitivamente es capaz de lidiar con ello. Así puedo concentrarme en mis propias cosas y esperar a que venga a buscarme o yo mismo ir por él». Siguieron los ruidos de la varilla de bambú por menos de 15 minutos. Después de unas cuantas vueltas y dobleces, enfrente de ellos, los ruidos se detuvieron abruptamente. Wei Wuxian extendió su brazo, parando a los chicos detrás de él, y avanzó unos cuantos pasos. Una casa se erigía solitaria en medio de la bruma que se hacía cada vez más densa. De repente se escuchó un chirrido. Alguien abrió la puerta de la casa, la que esperaba en silencio a que entraran los desconocidos. Wei Wuxian sentía que algo debía haber adentro, pero aquello no era algo peligroso o que pudiese matarlos, sino que era algo que les diría cosas y les mostraría algunas respuestas. Se giró hacia los discípulos y les dijo: «Ya hemos llegado hasta este punto, así que entremos». Levantó uno de sus pies y entró a la casa. Ajustando su visión a la oscuridad, les advirtió a los demás sin mirar hacia atrás: «Cuidado con el escalón del umbral, no se tropiecen». Como era de esperarse, uno de los chicos casi se tropezó con el gran escalón. Este se quejó: «¡Ah! ¿Por qué hay un escalón tan alto? Esto no es un templo ni nada parecido». Wei Wuxian habló: «No es un templo, pero es un lugar que también necesita un escalón así de alto». Dándose prisa, encendieron cerca de 12 talismanes de fuego. La anaranjada luz de las serpenteantes llamas iluminó la totalidad de la casa. Había paja esparcida por el suelo que servía como alfombra. En la parte delantera había un altar y unos pocos caídos taburetes de distintas alturas.
Una pequeña y sin iluminar habitación se encontraba a la derecha. Además de eso, habían también unos 7 u 8 negruzcos ataúdes de madera. Jinling habló. ¿Es esto una de esas casas para ataúdes? ¿Esas en donde se deja temporalmente a las personas muertas? Wei Wuxian contestó. Exactamente, los cadáveres que no son reclamados por nadie y que permearían la casa de uno con un mal agüero, o los que están esperando a ser enterrados, son comúnmente mandados a un hogar de ataúdes. Se podría decir que son como una estación de mensajería. Probablemente la habitación pequeña del lado era donde la persona que cuidaba de los ataúdes descansaba. Lan Zixue preguntó: Mo Qianbei, ¿por qué el escalón del umbral del hogar de ataúdes es tan alto? Wei Wuxian contestó: por si alguno de los cadáveres se transforma. Lan Jingyi quedó perplejo. Dijo: ¿acaso hacer el escalón del umbral más alto previene que los cadáveres se transformen? Wei Wuxian le contestó: no puede prevenir que se transformen, pero sí puede evitar que se escapen los cadáveres de bajo nivel que ya se transformaron. Wei Wuxian fue y se paró enfrente del escalón. Continuó su charla. Digamos, por ejemplo, que me morí y acabo de transformarme. Los chicos asintieron. Él continuó: como acabo de transformarme, mis extremidades ahora están muy tiesas, ¿verdad? Entonces no puedo realizar ciertas acciones, ¿cierto? Jinling respondió: decir eso está de sobra. Ni siquiera pueden caminar, no pueden dar un paso hacia el frente, así que solo pueden saltar. Llegado a ese punto, entendió de inmediato. Wei Wuxian afirmó: correcto, solo puede saltar. Juntó ambos pies y trató de saltar hacia afuera. Sin embargo, debido a que el escalón era muy alto, falló cada intento que hizo. Al ver cómo sus dedos chocaban contra el escalón, todos los discípulos encontraron la escena graciosa. Empezaron a reírse al tiempo que imaginaban a un cadáver que recién se había transformado, intentando saltar desesperadamente hacia el exterior, pero que no podía, gracias a que el escalón lo detenía. Wei Wuxian volvió a hablar. ¿Lo ven ahora? No se rían, este es el ingenio de la gente común. Si bien es soso y parece demasiado simple, de hecho es efectivo contra los cadáveres de bajo nivel. Si un cadáver que se ha transformado se cae debido al escalón, cuando esté en el suelo a causa de su tieso cuerpo, no será capaz de levantarse en poco tiempo. Cuando recién sea capaz de levantarse, es probable que el sol esté pronto a salir y el gallo a cantar, o que la persona que cuida el hogar de ataúdes ya lo haya descubierto. Es en realidad bastante sorprendente cómo la gente común, que no ha cultivado jamás, haya sido capaz de pensar en una solución así. Si bien Jinling también se había reído de la escena, ahora que había escuchado la explicación, sofocó su risa en un santiamén y dijo: ¿por qué nos trajo a un hogar de ataúdes? No me digas que fue porque los cadáveres no nos rodearán si nos quedamos aquí. ¿Y ella a dónde se fue? Wei Wuxian contestó: es probable que en verdad no suceda. Ya hemos estado aquí parados por mucho tiempo. ¿Acaso alguien ha escuchado a algún cadáver? Justo cuando terminó de hablar, el fantasma de la joven apareció encima de un ataúd. Gracias a la persuasión de Wei Wuxian, todos los ahí presentes ya habían visto cómo lucía la niña. Habían visto incluso cómo lucía con sus ojos sangrientos y con su boca deslenguada. Así que, cuando la vieron de nuevo, nadie se sintió asustado o inquieto. Se pudo comprobar que, precisamente como Wei Wuxian había dicho, uno se volvía más valiente y podía hacer frente a las situaciones con mejor compostura después de haber sido asustado un par de veces. La niña no tenía forma física, solo un cuerpo espiritual que era rodeado por una delicada y débil aura. Tanto su figura como su rostro eran pequeños. Con tan solo un poco de acicalamiento se convertiría en una encantadora muchacha. Sin embargo, debido a cómo se sentaba con las piernas separadas, no se veía para nada delicada. La varilla de bambú,
que usaba como vara para guiarse, yacía sobre el ataúd. Sus dos piernas colgaban y se balanceaban ansiosamente hacia adelante y atrás. Mientras estaba sentada sobre el ataúd, usó su mano para darle unas palmaditas a la tapa. Luego saltó y rodeó el ataúd un par de veces haciendo gestos con su mano. Esta vez el gesto era bastante fácil de entender. Era la acción de abrir algo. Jinling supuso. ¿Quiere que abramos este ataúd para ella? Lan Zixue sugirió. Quizás su cuerpo está ahí dentro. Puede que quiera que la enterremos y le demos paz. Esta era la inferencia más lógica debido a que una de las razones más comunes del por qué una enorme cantidad de fantasmas penaban en la tierra era porque sus cadáveres no habían sido sepultados. Wei Wuxian se posicionó a un lado del ataúd mientras que unos pocos muchachos lo hicieron en el otro lado con la intención de ayudarle a abrirlo. Wei Wuxian dijo: «No es necesario que me ayuden. Quédense allá atrás. ¿Qué pasaría si es un cadáver transformado y les salpicara más polvo de envenenamiento cadavérico?» Wei Wuxian abrió el ataúd en solitario y dejó la tapa sobre el suelo. Al mirar adentro, vio un cadáver. Sin embargo, ese no era el cadáver de la niña, sino que de alguien más. Era un joven muchacho. Había sido puesto en una pacífica posición. Sus brazos estaban doblados y sus manos cruzadas. Bajo ellas descansaba un batidor de cola de caballo. La túnica cultivacional sobre su cuerpo era tan blanca como la nieve. La silueta de la parte baja de su rostro, en conjunto con su pálido semblante y sus labios de color suave, mostraban a alguien atractivo y refinado. Sin embargo, la parte superior de su rostro estaba cubierta por capas y capas de vendajes que alcanzaban un ancho de 4 dedos. Bajo estos, nada sobresalía del lugar en donde sus ojos deberían estar, sino que, en cambio, los vendajes se hundían. No habían ojos, solo 2 vacíos huecos. Al escuchar que se había abierto el ataúd, la niña se aproximó con dificultad. Puso sus manos sobre el ataúd y después de buscarle por un tiempo tanteando, finalmente sintió el rostro del cadáver. Dando un pisotón, lágrimas de sangre manaron de sus ciegos ojos una vez más. Sin necesidad de palabras o gestos, todos ahí entendieron. Situado totalmente solo dentro de un hogar de ataúdes que se encontraba en completa soledad, este cadáver de aquí era el verdadero Xiao Xinqian. Las lágrimas fantasmales eran incapaces de caer al suelo. Después de que la niña hubo llorado por un tiempo, repentinamente se paró y emitió un chirrido a través de sus dientes apretados, luciendo tanto enojada como irritada. Parecía que en verdad quería expresar sus pensamientos. Lan Zixue preguntó: ¿Debería tocar preguntar de nuevo? Wei Wuxian contestó: No es necesario. Es posible que hagamos las preguntas incorrectas en vez de las que ella quiere que preguntemos. Y además, siento que su respuesta será bastante compleja y difícil de interpretar. Si bien no había dicho, quizás no seas capaz de hacerlo. Lan Zixue de todas maneras se sintió algo avergonzado. En silencio se prometió a sí mismo: Cuando vuelva, estudiaré. Preguntar con gran diligencia. Debo llegar a tener tal dominio y ser tan rápido y tan certero como Han Wanjun. Lan Jinji preguntó: Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Wei Wuxian contestó: ¿Qué tal si intentamos con empatía? Todas las grandes sectas se especializaban en distintos métodos para buscar y obtener información de los fantasmas. Empatía era el método en que mejor era Wei Wuxian. Su método no era tan profundo como esos de otras sectas, ya que todos podían usarlo. Era simplemente pedirle al fantasma que poseyera el cuerpo de uno. Al utilizar el propio cuerpo como medio, podía invadirse el alma y las memorias del espíritu. Así podía escuchar lo que el espíritu había escuchado, ver lo que él había visto y sentir lo que había sentido.
Si las emociones del espíritu eran anormalmente fuertes, entonces él sería afectado por su dolor, su rabia y su éxtasis. Es por eso que era llamado empatía. Se podría decir que este era el método más directo, conveniente y efectivo de todos. Por supuesto, era también el método más peligroso. Todos temían y evitaban crear una oportunidad para que un fantasma poseyera sus cuerpos. Por otra parte, usar empatía era como jugar con fuego. Si ocurría el más pequeño error, podía volverse en tu contra. Si el fantasma no cumplía con su palabra y usaba esta oportunidad para contraatacar, el mejor resultado posible a esta situación sería que el cuerpo del que está empatizando fuera poseído. Jinling protestó. Es demasiado peligroso usar una técnica así de oscura sin nadie que... Wei Wuxian le interrumpió. Ok, nos estamos quedando sin tiempo ya. Rápido, aún tenemos que volver y encontrar a Han Wanjun después de que hayamos terminado. Jinling, tú serás el supervisor. El supervisor era una parte indispensable del ritual de empatía. Necesitaba establecer un código con el supervisor en el caso de que el empatizador se perdiera en las emociones del fantasma. Lo mejor era que el código fuera una oración o una voz con la que el empatizador fuera familiar. El supervisor debía controlar la escena en todo momento. Si veía que la situación cambiaba, necesitaría actuar enseguida y sacar al empatizador del trance. Jinling se apuntó a sí mismo. ¿Yo? ¿Quieres que yo te supervise mientras haces algo como esto? Lan Zixue intervino. Si el joven Amojin no quiere hacerlo, yo puedo. Wei Wuxian habló. Jinling, ¿trajiste el cascabel plateado de la secta Yang? El cascabel plateado era el accesorio característico de la secta Yumen-Yang. Cuando Jinling era pequeño, fue criado por ambas sectas. La mitad del tiempo vivía en la torre Jinling de la secta Lanlinjin y la otra mitad se la pasaba en el embarcadero del loto de la secta Yumen-Yang. Es por eso que debía andar cargando las pertenencias de ambas sectas. Como Wei Wuxian había supuesto, con una complicada expresión en su rostro, Jinling sacó un pequeño y simple cascabel. El emblema del clan Yang, el loto de 9 pétalos, estaba tallado en el cuerpo del cascabel. Wei Wuxian observó el cascabel por unos momentos. Sintiendo que Wei Wuxian lucía un poco ensimismado, Jinling preguntó: ¿Qué? Wei Wuxian respondió: Nada. Le pasó el cascabel a Lan Zixue. El cascabel plateado de la secta Yang puede estabilizar la concentración y calmar la mente. Usa esto como código. Jinling agarró el cascabel trayéndolo para sí. Pensándolo bien, lo voy a hacer yo. Lan Jinji refunfuñó. No querías hacerlo, y ahora sí quieres. ¿Con un temperamento así de inestable, eres acaso una joven ama? Wei Wuxian se giró hacia la niña y le dijo: Entra. La niña se limpió los ojos y el rostro y luego se estrelló contra su cuerpo. Toda su alma entró de golpe. Apoyándose contra el ataúd, Wei Wuxian lentamente comenzó a deslizarse hacia el suelo. Los muchachos se apresuraron en traerle una pila de paja para que se sentara sobre ella. Jinling empuñaba con fuerza el cascabel. Sus pensamientos eran un misterio. Justo cuando la niña se había estrellado contra él, un repentino problema se le vino a la cabeza a Wei Wuxian. La señorita es ciega. Si empatizo con ella, ¿no seré ciego también e incapaz de ver algo? Los efectos de empatizar caerán en picada. O bueno, usar solo los oídos debería servir de todas formas. Después de unos momentos de mareo, el alma que en un inicio se sintió ligera, ahora se sentía como si hubiera caído sobre tierra firme. Al tiempo que la niña abría sus ojos, Wei Wuxian también lo hacía. Sin embargo, la escena que había frente a sus ojos no era un campo de negro absoluto, sino un definido paisaje con colores brillantes. Él podía ver. Aparentemente, en el momento en que ocurría este recuerdo, ella aún no era ciega. Mientras estuviera bajo empatía,
Las escenas que se le mostraban a Wei Wuxian eran los segmentos de memoria que tenían las emociones más fuertes y los que más quería la niña expresarle a los demás. Es por eso que podía simplemente mirar en silencio y sentir lo que ella sentía. En esos momentos ambos compartían los mismos sentidos. Los ojos de la niña eran los suyos, su boca era la suya. Sentada a la orilla de un arroyo, la niña se arreglaba enfrente del agua. Si bien sus ropas eran harapientas, aún así necesitaba el nivel más básico de limpieza. Tocando un ritmo con la punta de su pie en el suelo, tarareaba al tiempo que se arreglaba el cabello. Parecía que no quedaba satisfecha sin importar cuánto lo arreglara. Wei Wuxian podía sentir un delgado broche de madera hurgando en su cabello. De repente, la niña miró abajo hacia su reflejo en el agua. El punto de vista de Wei Wuxian también bajó. Una joven señorita con una cara ovalada y un agudo mentón se reflejaba en el agua del arroyo. No habían pupilas en los ojos de la doncella, solo un campo de blanco. Wei Wuxian se cuestionó. Esta es claramente la apariencia de alguien que está ciego, pero ahora mismo soy capaz de ver, ¿no es así? Después de que la niña hubo atado su cabello, se desempolvó sus ropas y se levantó. Agarrando la varilla de bambú que estaba a sus pies, se fue dando saltos por el camino. Balanceaba su varilla al tiempo que caminaba, golpeando sin cesar las ramas sobre su cabeza y pateaba las piedras que se cruzaban en su camino, asustando de paso a los saltamontes escondidos en los arbustos. Tan pronto como alguien se empezaba a aproximar, inmediatamente dejaba de saltar. Tomaba apropiadamente su varilla y golpeaba el suelo al tiempo que avanzaba lentamente hacia adelante. Proyectaba una imagen de cautela. El grupo que se acercaba estaba compuesto de unas pocas mujeres. Al ver su situación, todas se quitaron de su camino y se susurraron las unas a las otras. La niña asintió con rapidez. Muchas gracias. Parecía ser que una de las mujeres sintió lástima por ella, así que, levantando la blanca tela que cubría su cesta, sacó un bollo al vapor y se lo dio. Le dijo: Hermana, ten cuidado. ¿Tienes hambre? Toma esto y cómetelo. La niña respondió agradecida. ¿Ah? ¿Cómo podría aceptarlo? ¿Yo? La mujer se lo colocó en las manos y le dijo: Tómalo. Finalmente lo tomó y le dijo: Hermana, Achin está muy agradecida de ti. Así que el nombre de la niña era Achin. Despidiéndose de las mujeres aldeanas, Achin se terminó el bollo al vapor en tan solo un par de mordidas, y luego continuó dando saltos por el camino, cada uno de 8 centímetros de altura. Saltando con ella dentro de su cuerpo, la cabeza de Wei Wuxian daba vueltas del mareo. Pensó para sí: esta señorita está llena de energía, ahora comprendo. Ella se está haciendo pasar por ciega. Probablemente nació con esos ojos blancos, y si bien luce como una ciega, en realidad puede ver, así que pretende no poder hacerlo para engañar a la gente y que así sientan lástima por ella. Como era una niña que deambulaba sola por las calles, si pretendía ser ciega, la gente naturalmente iba a pensar que en verdad era incapaz de ver, así que bajarían su guardia frente a ella. Sin embargo, la realidad era que podía verlo todo. Esto le permitía ajustarse a las circunstancias y era en verdad un buen método de autoprotección. Sin embargo, el alma de Achin era realmente ciega, lo que significaba que había perdido la vista antes de morir. Entonces, la pregunta era: ¿cómo es que había pasado de ser alguien que pretendía ser ciega a ser una ciega de verdad? ¿Era acaso porque había visto algo que no debía haber visto? Cuando no había nadie en los alrededores, Achin avanzaba a saltos. Cuando había gente cerca, Achin se encogía en sí misma y pretendía ser ciega. Pausando de vez en cuando, llegó hasta el mercado. Debido a que estaba rebosante de gente, era obvio que la niña iba a presumir sus habilidades. Llevando su interpretación al máximo, golpeaba el suelo con su varilla de bambú. Su acto era tan creíble como siempre.
Caminando lentamente a través de la muchedumbre, de repente chocó contra un hombre de mediana edad que iba vestido con brillantes y costosas ropas. Hizo como que estaba aterrada. Lo siento, no puedo ver, lo siento. A pesar de sus palabras, claramente se había ido a estrellar contra ese hombre. Habiendo chocado contra alguien, el hombre se giró con enojo, como si quisiera maldecir a quien fuere que estaba enfrente de él. Sin embargo, al ver que la persona no solo era alguien ciego, sino que además era una joven señorita que lucía algo bonita, definitivamente pensó que iba a ser criticado por los transeúntes si es que la cacheteaba en medio de la calle. Solo podía regañarle. «Mira por dónde vas». Ah-Ching siguió disculpándose. Cuando el hombre estaba por irse, aún no había quedado satisfecho. Así que, con su mano derecha, le dio un apretujón a una de las nalgas de Ah-Ching. Debido a que sentían las mismas cosas, era como si el apretujón hubiera sido en el cuerpo de Wei Wuxian. Instantáneamente, Wei Wuxian sintió como si una manta de escalofríos le trepara el corazón. Lo mínimo que quería hacer era lanzar al suelo a ese hombre. Ah-Ching se encogió en una bolita como si estuviese aterrada. Sin embargo, cuando el hombre ya se encontraba a un tanto de distancia, se dirigió con golpecitos de la varilla a un callejón oscuro y de inmediato escupió en el suelo. Sacando un monedero, vació su contenido, lo contó y luego volvió a escupir. Esos asquerosos hombres, todos son así. Se visten como si fueran alguien pero no tienen dinero. No puedes sacarle ni siquiera una moneda. Wei Wuxian estaba a medio camino de fruncir el ceño y de estallar en risa. Ah-Ching todavía era joven, posiblemente tenía menos de 15 años, pero ya era bastante adepta a maldecir y era aún más adepta a robarle dinero a la gente. Se puso a rememorar. Si hubieras robado mi dinero, no hubieras maldecido de esa manera. En ese entonces yo también solía ser rico. Justo cuando suspiraba ante cómo se había vuelto muy pobre, Ah-Ching encontró su siguiente blanco. Actuando como una persona ciega, caminó fuera del callejón. Deambuló por las calles por un rato y luego hizo lo mismo. Se dirigió hasta el cultivador de ropas blancas y luego se disculpó. Lo siento, no puedo ver, lo siento. Wei Wuxian negó con la cabeza silenciosamente. Esta joven belleza ni siquiera cambiaba sus líneas. Al haber sido empujado, la persona se dio la vuelta. La ayudó a pararse antes de responder. «No se preocupe, estoy bien, señorita. ¿Tampoco puede ver?» La persona era bastante joven. Sus ropas cultivacionales eran simples pero estaban limpias, y cargaba sobre su espalda una espada envuelta en una tela blanca. La parte baja de su rostro era bastante atractiva, aunque estaba algo demacrada. Por otra parte, la zona superior de su rostro estaba cubierta de vendajes de un ancho de alrededor de 4 dedos. Un leve tinte sanguinolento se escapaba vagamente por debajo de los vendajes.